La historia es una tumba de verdades convenientes, un relato editado por los supervivientes para que podamos dormir sin que el peso de la realidad nos aplaste los pulmones. Creemos que el mundo es un lugar de mapas trazados y leyes físicas inmutables, pero si observamos las grietas de la cronología oficial, lo que encontramos es un abismo que nos devuelve la mirada. Desde los tronos de Jerusalén donde los reyes encadenaban demonios, hasta las minas de Yoa donde la luz no traía esperanza, sino un horror alado de 3 metros de altura. Preparen sus sentidos para un viaje a través de los expedientes que la Academia ha preferido enterrar, porque en los próximos minutos la frontera entre lo posible y lo imposible dejará de existir. El rey de los 2 tronos, la doble vida de Salomón. Imaginen, por un momento, 2 tronos situados en los extremos opuestos de la existencia. En el primero se sienta un monarca envuelto en una luz cegadora, la imagen misma de la justicia divina. Ante él, 2 mujeres sollozan, disputándose la vida de un solo recién nacido con gritos que desgarran el aire del palacio. Con una sabiduría que parece cortar el tejido mismo del engaño humano, el rey exige una espada. El metal brilla bajo el sol de Jerusalén, mientras él propone lo impensable: dividir al niño en 2. Es un gambito psicológico magistral. El terror de la verdadera madre revela su identidad y cementa la reputación de este hombre como el gobernante más sabio que jamás haya caminado sobre la tierra. Este es el Salomón bíblico, la piedra angular de la rectitud en las fes abrahámicas. Pero ahora, giren la mirada hacia el segundo trono. Este no se encuentra bajo el sol, sino envuelto en una oscuridad espesa, saturada del olor rancio del azufre y el incienso prohibido. El trono está grabado con símbolos arcanos que parecen palpitar con una vida propia y maligna. El rey que se sienta aquí no es menos poderoso, pero su autoridad se extiende mucho más allá de las fronteras de lo mortal. Sus dedos, largos y pálidos, sostienen un anillo que emite un fulgor antinatural, un sello que no pertenece a este mundo. Con palabras que vibran en una frecuencia que hace sangrar los oídos de los hombres comunes, comanda a los príncipes del infierno. Los obliga a arrodillarse, a arrastrar piedras imposibles y a erigir un templo de una grandeza que desafía la física. Este es el otro Salomón, el archimago, el gran maestro del ocultismo occidental, el hombre que convirtió los demonios en sus arquitectos. ¿Cómo es que el ungido de Dios, aquel cuya sabiduría era una marca de favor celestial, se transformó en la leyenda del mago sombrío que traficaba con el abismo? La metamorfosis no fue un accidente de la historia, sino una evolución inevitable, alimentada por las propias sombras que la Biblia prefirió dejar en los márgenes. Los textos canónicos plantaron las semillas de este mito, proporcionando un marco de dones divinos y una ambigüedad moral que las tradiciones posteriores simplemente se encargaron de regar con sangre y esoterismo. Todo comienza con un encuentro onírico, una transacción cósmica. Dios se le aparece a un joven y recién coronado Salomón y le ofrece cualquier deseo. El peso de la corona es frío y abrumador. En lugar de pedir la aniquilación de sus enemigos, la inmortalidad o riquezas que harían palidecer al sol, Salomón pide entendimiento, pide una mente capaz de discernir. Esta petición, aparentemente desinteresada, agrada tanto a la divinidad que se le otorga una sabiduría sin precedentes, pero aquí es donde la oscuridad comienza a filtrarse. El regalo no fue solo intelectual, fue una expansión de la conciencia que le permitió ver las costuras de la realidad. Las escrituras especifican que su conocimiento abarcaba todo, desde el cedro más alto hasta el hisopo que crece en la pared, incluyendo el lenguaje de las bestias y las aves. En la mente del místico, si un hombre puede hablar con los animales, ¿qué le impide hablar con las sombras que habitan entre las dimensiones? La construcción del primer templo de Jerusalén
fue el catalizador definitivo para su leyenda negra. La escala del proyecto era ridícula para la tecnología de la Edad del Hierro: madera de cedro traída desde el Líbano, toneladas de oro puro, piedras talladas con una precisión que sugería herramientas que no existían. El registro bíblico dice que el templo se construyó en 7 años y que, milagrosamente, no se escuchó el sonido de un solo martillo o herramienta de hierro en el lugar de la obra. Para el observador externo, esto no era solo eficiencia, era magia. La creencia popular se solidificó rápidamente. Una estructura de tal magnificencia no pudo haber sido levantada solo por manos humanas. El aire en Jerusalén debía de estar denso con el esfuerzo de entidades invisibles, encadenadas por la voluntad de un solo hombre. Pero la sabiduría divina tiene un precio, y la caída de Salomón fue tan espectacular como su ascenso. En sus años finales, el palacio se convirtió en un nido de influencias extranjeras. 700 esposas y 300 concubinas trajeron consigo a sus propios dioses: Moloc, Astarté, Quemos. Salomón, el hombre que habló con Dios, permitió que se erigieran santuarios para estas entidades en las colinas que rodeaban Jerusalén. Este es el punto de ruptura. Para el creyente es un fracaso espiritual. Para el ocultista es la prueba de que Salomón había trascendido la ortodoxia para explorar reinos prohibidos. Sugiere a un hombre que, aburrido de la pureza celestial, comenzó a buscar el poder en las frecuencias más bajas del cosmos. El silencio de la Biblia sobre la mecánica precisa de su poder dejó un vacío narrativo que el siglo II de Antecristo llenaría con una obra perturbadora: el Testamento de Salomón. Este texto no es una escritura sagrada, es un manual de demonología disfrazado de confesión. Escrito en griego, se atribuyó falsamente a Salomón para darle una autoridad incuestionable. La historia que narra es visceral. Comienza con un joven sirviente de Salomón, favorito del rey, que empieza a consumirse físicamente. Un demonio llamado Ornias lo acosaba cada noche, robándole la mitad de su salario y succionando su fuerza vital a través de su dedo pulgar derecho. Imaginen la escena: el niño temblando, la piel pegada a los huesos, mientras Salomón observa con una mezcla de piedad y una curiosidad científica aterradora. Angustiado, el rey reza en el templo, y la respuesta no es una bendición silenciosa, sino la aparición del arcángel Miguel, quien le entrega un anillo pequeño. Pero no se engañen por su tamaño. Este anillo llevaba grabado el pentalfa, el sello de Salomón. Era una herramienta de subyugación interdimensional. Con este anillo, Salomón podía sellar a cualquier espíritu que vagara por la tierra. Lo que sigue en el texto es un interrogatorio burocrático y brutal de los habitantes del infierno. Salomón convoca a los demonios uno por uno, como si estuviera pasando lista en una escuela de monstruos. Cada entidad es obligada a revelar su nombre, su función malévola y, lo más importante, el nombre del ángel o la frase divina que puede derrotarlo. El rey no busca expulsarlos, busca clasificarlos, los convierte de fuerzas abstractas del mal en activos explotables. Es una versión antigua y macabra de un manual de gestión de recursos humanos, donde el personal es el ejército de Lucifer. Salomón pone grilletes espirituales a estas criaturas y las envía directamente al sitio de construcción del templo. Ornias, el succionador de dedos, es obligado a cortar piedras día y noche. El poderoso Asmodeo, un príncipe de la lascivia y la destrucción, es forzado a pisar arcilla para fabricar ladrillos, humillado por la voluntad del rey. Otros demonios son utilizados como recaderos de la obra o supervisores de secciones específicas. Imaginen el terror de los trabajadores humanos al sentir el cambio de temperatura, el olor a podrido y la presión en el pecho que indicaba que su compañero de turno era una entidad que odiaba su existencia.
pero que estaba atada por el brillo del anillo en la mano de Salomón. El testamento termina con un giro irónico que resuena con la caída bíblica. Seducido por una mujer jebusea, Salomón accede a sacrificar 5 saltamontes a los dioses de ella. Para él era un acto nominal, un pequeño precio por el placer. Pero en el momento en que sus manos tocaron el altar pagano, el poder del anillo se desvaneció. Los demonios, sintiendo que las cadenas se aflojaban, se burlaron de él. El gran mago se quedó solo, despojado de sus dones divinos y de sus esclavos infernales. Una advertencia eterna sobre la arrogancia de creer que uno puede controlar el fuego del abismo sin quemarse. Durante la Edad Media, esta historia dejó de ser una advertencia para convertirse en un sistema de práctica. Aparecieron los grimorios, manuales de magia negra como la clavícula de Salomón y el Lemegetón, la llave menor de Salomón. Estos libros no eran cuentos, eran guías paso a paso para que los aspirantes a magos emularan al rey. Proporcionaban rituales de purificación, ayunos y diagramas exactos para fabricar herramientas mágicas, dagas de mango negro, túnicas de lino virgen y los 72 sellos de los demonios de la Goetia. La Goetia presenta una visión jerárquica y feudal del infierno que refleja la Europa medieval. Hay reyes como Bael y Paimon, duques como Barbatos y príncipes como Stolas, cada uno con su propio sello, su propia especialidad, desde enseñar la invisibilidad hasta curar enfermedades mecánicas y su propia debilidad. El mago salomónico no adora a estos demonios, los tortura psicológicamente. Utiliza los nombres de Dios y las jerarquías angélicas para someterlos, tal como lo hizo su predecesor. Es una relación simbiótica y peligrosa con la religión oficial. El mago necesita la autoridad de Dios para poder mandar en el infierno. Esta pátina de legitimidad sagrada permitió que el esoterismo salomónico sobreviviera a la Inquisición y a las hogueras. Si podías convencer a tus inquisidores de que tu magia era la misma que usaba el rey más santo de la Biblia, tenías una oportunidad de conservar la cabeza. El viaje de Salomón, de monarca sabio a carcelero de demonios, es el testimonio definitivo del deseo humano por el control absoluto. Convirtieron una figura de fe en un símbolo de la ciencia perdida, una sombra que aún acecha en los grimorios de aquellos que creen que, con el anillo adecuado y la voluntad suficiente, incluso los príncipes del infierno pueden ser obligados a construir un reino en la tierra. Pero ¿qué ocurre cuando el anillo no es suficiente para contener la oscuridad que hemos invitado a pasar? Si Salomón dedicó su existencia a encadenar demonios bajo su voluntad, los habitantes del Londres de principios del siglo XIX descubrieron que ellos mismos estaban encadenados por un tipo de espectro mucho más difícil de someter, su propio terror primario. El espectro de Black Lion Lane, morir por una sábana. La noche del 3 de enero de 1804 no fue simplemente fría en la aldea de Hammersmith. Fue una noche que parecía exudar una humedad densa, una neblina que subía desde el Támesis como el aliento de un muerto. En aquel entonces, Hammersmith no era el núcleo urbano que conocemos hoy, sino un puesto avanzado rural y oscuro en la periferia oeste de Londres. Sus pasajes, como el tristemente célebre Black Lion Lane, eran grietas estrechas entre setos altos que devoraban la poca luz de las estrellas. No había farolas, solo la oscuridad absoluta y el eco de los propios pasos, que en noches como esa, siempre sonaban como si pertenecieran a alguien más. Poco después de las 11, una figura solitaria se movía entre las sombras de aquel callejón. Vestía completamente de blanco. Desde la oscuridad de un rincón, otro hombre emergió. Su nombre era Francis Smith, un oficial de 29 años que cargaba con un arma cargada y, según las crónicas, con el valor artificial de varias raciones de ginebra. Smith no estaba allí por azar, estaba cazando. Ladeó su arma, sintiendo el metal frío y húmedo contra sus dedos,
y lanzó un desafío al vacío. Al no recibir respuesta, el estruendo de la pólvora desgarró el silencio de la aldea. Cuando el humo se disipó y Smith se acercó a lo que creía era el ectoplasma, vencido del fantasma que había aterrorizado a sus vecinos por meses, no encontró una sábana vacía. Encontró carne tibia y sólida. Encontró el lino blanco de la ropa de trabajo de un hombre común. El supuesto espectro era Thomas Millwood, un joven albañil de 22 años cuyo chaleco de franela blanca se estaba tiñendo rápidamente de un carmesí viscoso y oscuro. En ese instante, la leyenda urbana se colapsó bajo el peso de una tragedia humana. El horror no era el fantasma, sino la violencia ciega nacida del miedo a lo invisible. Pero, ¿cómo llegó una comunidad entera a este punto de ruptura? La tragedia de Black Lion Lane fue la culminación de una histeria colectiva que se había cocinado a fuego lento durante 2 meses. Desde noviembre de 1803, Hammersmith vivía bajo un estado de sitio psicológico. Los avistamientos eran constantes y contradictorios, un síntoma clásico de la paranoia social. Unos hablaban de una figura alta envuelta en una mortaja blanca, otros de una bestia con cuernos y ojos de cristal que brillaban como carbones encendidos. No era un observador pasivo. Un cervecero local juró que la entidad lo había asfixiado tras saltar desde una lápida. Se rumoreaba que una mujer embarazada había muerto de la impresión tras cruzarse con el ente. En 1804, el racionalismo científico era todavía una capa delgada de barniz sobre siglos de superstición folclórica. La comunidad, desesperada por una explicación, decidió que el fantasma era el alma errante de un hombre que se había quitado la vida y que, por las leyes religiosas de la época, había sido enterrado en tierra no consagrada. Su presencia no era solo un susto, era una transgresión espiritual que exigía un castigo. Y como no existía una fuerza policial profesional, faltaban 25 años para que Robert Peel fundara Scotland Yard. El orden dependía de serenos pagados con alcohol y ciudadanos armados con más miedo que criterio. Francis Smith, el héroe de esta historia, no era más que un hombre asustado en una patrulla de payasos borrachos. Thomas Millwood, el albañil, tuvo la desgracia suprema de parecerse a un mito. Su oficio le exigía vestir de blanco inmaculado, una indumentaria que en las callejuelas sin luz funcionaba como un faro para la paranoia. Su familia le había suplicado que usara un abrigo oscuro para volver a casa, advirtiéndole que ya lo habían confundido con el fantasma 2 veces. Millwood, con la arrogancia propia de la juventud, o quizá con un fatalismo cansado, ignoró las advertencias. Fue su última decisión. Cuando Smith se enfrentó al juicio en el Old Bailey, apenas una semana después, el sistema legal inglés se encontró con un dilema que no sabía cómo procesar. ¿Es un hombre culpable de asesinato si cree honestamente que está disparando a un espíritu que no puede morir? La defensa de Smith se basó en el error trágico. Actuó bajo un terror mortal. El jurado, compuesto por vecinos que compartían ese mismo miedo, intentó salvarlo con un veredicto de homicidio involuntario. Pero el juez, Lord Chief Baron Archibald MacDonald, un hombre imbuido de la lógica fría de la Ilustración, rechazó el veredicto. MacDonald planteó lo que hoy llamaríamos la falacia del mejor de los casos. Argumentó que, incluso si Smith hubiera tenido razón y estuviera frente a una persona disfrazada de fantasma para asustar a la gente, disparar seguía siendo un acto ilegal. Asustar a los vecinos era una falta menor, no un delito capital que justificara una bala en el pecho. La ley juzgaba el acto objetivo, no la alucinación del perpetrador. Bajo esta lógica implacable, el jurado fue obligado a declarar a Smith culpable de asesinato. Fue sentenciado a la horca. Lo que siguió fue una lección sobre cómo la justicia formal y la moralidad social rara vez caminan de la mano. La simpatía pública por Smith era tan abrumadora que el propio juez MacDonald, tras aplicar la ley con una rigidez quirúrgica,
intercedió ante la corona. El príncipe regente, actuando en lugar del mentalmente incapacitado Jorge III, conmutó la sentencia a 1 año de trabajos forzados. Smith fue indultado 6 meses después. El Estado admitió, en voz baja, que la ley había fallado al intentar medir el peso de un fantasma. Poco después del juicio, la verdad mundana salió a la luz. El verdadero fantasma de Hammersmith era John Graham, un zapatero local. Su motivo era tan estúpido que resultaba insultante. Quería asustar a su aprendiz por contarle historias de miedo a sus hijos. Graham se vestía con una sábana y saltaba desde las tumbas por diversión. Cuando Millwood murió, Graham se entregó, pero las autoridades, incapaces de vincular legalmente su broma con el disparo de Smith, lo dejaron ir con la condición de que nunca volviera a disfrazarse. Sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Incluso después de que Graham confesara y de que Smith fuera liberado, los avistamientos en Hammersmith continuaron por años. La gente empezó a informar de una nueva presencia en la taberna Black Lion Inn, donde habían llevado el cuerpo de Millwood aquella noche. Algunos dicen que la histeria simplemente cambió de forma, buscando un nuevo receptáculo para el trauma. Otros sugieren que, en esa noche de enero, la paranoia de Smith no creó un monstruo, sino que invocó una tragedia tan profunda que el lugar se negó a olvidarla. A veces, la muerte de un hombre inocente es solo el comienzo de una leyenda que se niega a ser enterrada, incluso cuando el asesino ha sido perdonado y el bromista ha colgado su sábana. Porque, en las fronteras de la civilización, siempre hay algo esperando en la penumbra, algo que sobrevive a las balas y a los tribunales. Como aquel animal imposible que, décadas después, empezaría a galopar por las arenas rojas de Arizona, llevando sobre su lomo una carga que desafiaba toda lógica biológica. Si el espectro de Londres era una proyección de la mente, la pesadilla que emergió de las arenas de Arizona en 1883 tenía una fisicidad tan grotesca que ninguna teoría racional pudo suavizarla. Era una criatura de carne, hueso y un rencor que parecía trascender la muerte. El jinete de hueso, la pesadilla roja de Arizona. En la primavera de 1883, el silencio del mediodía en un rancho remoto cerca de Eagle Creek fue devorado por un alarido que ningún animal local podría haber emitido. 2 rancheros habían salido a pastorear el ganado, dejando a sus esposas en la aparente seguridad de las paredes de adobe. Una de ellas, al salir por agua, escuchó el frenesí de los perros, un ladrido que rápidamente se transformó en un aullido de sumisión absoluta. Segundos después, un grito humano, agudo y final, cortó el aire seco del desierto. La otra mujer, desde la ventana, vio una mancha rojiza, una mole de músculos y pelaje que pasaba como un vendaval. Sobre su lomo, lo que parecía un jinete demoníaco se sacudía con movimientos espasmódicos. Cuando los hombres regresaron esa noche, no encontraron un cuerpo descansando en paz. Encontraron a la mujer pisoteada en el lodo, convertida en una masa irreconocible. El suelo estaba marcado por huellas de pezuñas hendidas, de un tamaño imposible, y en los arbustos cercanos quedaron atrapados mechones de un pelo largo, grueso y de un tono rojizo oxidado, como sangre seca bajo el sol. El monstruo se había desvanecido en la inmensidad del territorio de Arizona, pero el miedo que dejó atrás se convirtió en un veneno que corría por las venas de cada colono. El nombre se propagó como un incendio forestal, el fantasma rojo. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue una serie de avistamientos, fue una cacería invertida. Un campamento de mineros fue asaltado en la oscuridad total. Una caravana de vagones fue atacada por una bestia que no buscaba comida, sino causar caos. Cada mañana el ritual era el mismo, huellas gigantescas y ese pelo rojo. Pero los testimonios empezaron a incluir un detalle que helaba la sangre. La bestia llevaba un jinete, pero no era un hombre vivo.
Algunos juraron ver un esqueleto humano, blanco y descarnado, atado al lomo del animal con cuerdas de cuero crudo que ya habían empezado a fundirse con la propia piel de la criatura. La leyenda se convirtió en una realidad física cuando un grupo de buscadores de oro divisó al fantasma rojo en una mesa distante. No intentaron huir. Abrieron fuego con la desesperación de quien intenta matar a un demonio. El animal huyó, pero en su carrera algo se desprendió de su espalda y cayó al suelo con un golpe seco. Cuando los hombres se acercaron, el olor los golpeó primero, el hedor de la putrefacción antigua y el desierto. En la arena yacía un cráneo humano, con restos de carne momificada y mechones de pelo, aún adheridos. No era un fantasma, era un cadáver que el animal estaba condenado a cargar, una marioneta de hueso que bailaba al ritmo de cada galope. Para entender el origen de esta aberración, hay que mirar hacia atrás, hacia un experimento fallido del ejército de los Estados Unidos. Décadas antes, en un intento de domar el suroeste, el gobierno importó camellos del norte de África, el famoso cuerpo de camellos. La idea era lógica sobre el papel. Animales que no necesitan agua, capaces de cargar pesos inmensos en el calor extremo. Pero los camellos asustaban a los caballos, desesperaban a los jinetes acostumbrados a la docilidad equina, y, tras la guerra civil, el proyecto fue abandonado. Muchos fueron vendidos, otros sacrificados, pero una cantidad incierta fue simplemente liberada. Animales extraños en una tierra extraña, convirtiéndose en asilvestrados, en fantasmas de una guerra que ya nadie quería recordar. El fantasma rojo era uno de esos exiliados, pero ¿cómo terminó con un esqueleto atado a su joroba? En 1893, 10 años después del primer ataque, un granjero finalmente logró abatir a la bestia de un disparo certero mientras pastaba en su propiedad. Al examinar el cadáver del animal, descubrió que las correas de cuero crudo estaban tan profundamente enterradas en la carne del camello que habían cicatrizado sobre ellas. El animal había vivido años en una agonía constante, con el cuero cortando su piel cada vez que se movía, lo que explicaba su agresividad sobrenatural. El fantasma rojo no era malvado, estaba loco de dolor. Las teorías sobre la identidad del jinete son aún más oscuras que la propia existencia del animal. Una versión sostiene que se trataba de un buscador de oro desesperado, que se ató a sí mismo, esperando que el camello lo llevara a un oasis, una decisión que selló su tumba. Pero la disposición de los nudos sugería algo mucho más siniestro, un acto de crueldad humana. Se cree que alguien, quizás como castigo o como un acto de sadismo fronterizo, ató a un hombre vivo al animal y lo soltó en el desierto para que muriera lentamente bajo el sol, mientras el camello corría sin rumbo. El fantasma rojo murió, pero su historia dejó una cicatriz en el folclore de Arizona. Fue el recordatorio de que, en la frontera, los monstruos suelen ser creaciones nuestras, experimentos militares abandonados y hombres cuya crueldad supera cualquier pesadilla biológica. La bestia fue finalmente enterrada, pero la pregunta sobre quién fue el hombre que cabalgó ese infierno durante años quedó flotando en el aire, tan invisible y persistente como el pánico, que solo unos años después haría que miles de animales en la campiña inglesa perdieran la razón en una sola noche de terror sincronizado. Mientras el desierto de Arizona devoraba la carne del jinete de hueso, al otro lado del Atlántico, una pesadilla de una naturaleza mucho más sutil y abstracta se preparaba para asfixiar la campiña inglesa. Si el fantasma rojo era una tragedia de materia y cuero crudo, lo que ocurrió en Oxfordshire en 1888 fue una violación de la propia naturaleza, un recordatorio de que el miedo no necesita una forma física para destruir el orden del mundo. Hay terrores que no se ven, pero que se sienten en la médula, y aquella noche miles de seres vivos lo sintieron al mismo tiempo. El terror silencioso, la noche en que 20.000 almas balaron al unísono.
Era una tarde de otoño inusualmente quieta en el Oxfordshire rural. Aquel 3 de noviembre de 1888, el aire pesaba con esa humedad estancada que precede a la escarcha. Los granjeros, hombres de manos callosas y mentes pragmáticas, habían terminado sus jornadas siguiendo un ritmo ancestral: agrupar los rebaños, asegurar las vallas y confiar en la inercia de la paz bucólica. En las colinas al norte del río Támesis, el silencio no era solo la ausencia de ruido, era una presencia física, una manta de calma que envolvía a decenas de miles de ovejas pastando en la penumbra. Pero poco después de las 8 de la tarde, esa paz no se rompió, se atomizó. En un área que abarcaba aproximadamente 200 millas cuadradas de la campiña inglesa, un pánico sin precedentes y absoluto se apoderó de los animales. No hubo un grito de advertencia, ni el aullido de un lobo, ni el estruendo de un trueno. Simplemente, de manera simultánea, decenas de miles de ovejas que segundos antes dormitaban o masticaban hierba de forma mecánica, saltaron hacia la oscuridad como si un rayo invisible hubiera golpeado sus corazones. Los pastores, sentados en sus cabañas o caminando hacia sus hogares, escucharon un sonido que no pertenecía a la noche, un estruendo sordo y rítmico, el tamborileo de miles de pezuñas golpeando el suelo húmedo en un frenesí desesperado. Narra los hechos como si pudieras verlos a cámara lenta. Imagina la madera de las cercas astillándose bajo el peso de la masa lanuda. Las ovejas no estaban simplemente huyendo, estaban atravesando obstáculos con una fuerza nacida de un terror ciego, saltando por encima de las vallas, chocando unas contra otras en la neblina. El sonido de los balidos no era el habitual llamado de hambre o molestia, era un coro de agonía sónica que recorría los valles. Los habitantes de los pueblos salieron a sus puertas con linternas que apenas cortaban la oscuridad, solo para escuchar cómo el caos se alejaba hacia los campos abiertos, dejando tras de sí el eco de una devastación invisible. A la mañana siguiente, el 4 de noviembre, la campiña se despertó en un silencio que resultaba inquietante. Donde debería haber habido rebaños ordenados desayunando sobre el rocío, solo había cercas rotas y campos vacíos. Los granjeros encontraron sus pastos desiertos, como si la tierra misma se hubiera tragado a sus ocupantes. El hallazgo fue aún más perturbador. Las ovejas fueron encontradas a kilómetros de distancia, amontonadas bajo los setos, apretujadas en las esquinas de campos lejanos, jadeando con una intensidad que hacía vibrar sus cuerpos. Sus ojos estaban dilatados, fijos en una amenaza que solo ellas parecían haber visto. Lo más aterrador de este evento, lo que lo saca del terreno de lo puramente animal y lo mete en lo existencial, es que no había rastro de un agresor. No se encontraron huellas de perros salvajes, ni marcas de mordeduras, ni un solo cadáver que sugiriera un ataque de depredadores. El pánico fue limpio, quirúrgico y masivo. ¿Cómo es posible que animales en docenas de aldeas distintas, separados por colinas y valles, decidieran que ese minuto exacto era el momento de correr por sus vidas? La ciencia de la época intentó dar respuestas, pero cada una de ellas se siente como un parche sobre un abismo. Se habló de una tormenta eléctrica lejana, de destellos de rayos en el horizonte, pero las ovejas de Oxfordshire estaban acostumbradas a las tormentas. Son animales que viven a la intemperie y han soportado tempestades mucho peores sin perder la razón. Se sugirió un terremoto, una vibración sutil que los humanos no percibimos, pero que los animales sienten en sus pezuñas. Sin embargo, los observatorios de la zona no registraron ni el más mínimo movimiento sísmico. Tampoco se escucharon explosiones de meteoritos ni estampidos sónicos. Entonces, ¿qué queda? Aquí es donde entramos en la capa de la psicología colectiva y las implicaciones oscuras. Existe una teoría sobre el infrasonido, frecuencias tan bajas que el oído humano no las capta, pero que pueden inducir sentimientos de pavor absoluto
y desorientación física en los mamíferos. Fue un fenómeno atmosférico único, una onda de presión que barrió Inglaterra de norte a sur, tocando una nota de terror que solo las ovejas pudieron escuchar. ¿O fue algo más? Algunos observadores de la época, con una inclinación más cínica, sugirieron que fue un efecto dominó de la conciencia. Un rebaño entró en pánico y su vibración, su sonido, su aroma de miedo, viajó por el aire como un virus, infectando a los demás en una reacción en cadena sónica. Pero eso no explica la simultaneidad perfecta en 200 millas cuadradas. Nos queda la imagen de una campiña que, por una hora, se convirtió en el escenario de un experimento invisible. ¿Es posible que la naturaleza tenga mecanismos de pánico que aún no comprendemos? ¿O fue aquel 3 de noviembre una advertencia de que nuestro control sobre el mundo civilizado es una ilusión que puede ser destrozada por una frecuencia que ni siquiera podemos detectar? Las ovejas sobrevivieron, pero el misterio de lo que las persiguió en la oscuridad sigue pastando en las sombras de la historia, esperando a que el aire vuelva a vibrar de la manera correcta. Sin embargo, si creen que el miedo de las ovejas es difícil de explicar, esperen a ver lo que el desierto de Mongolia ha estado ocultando bajo sus dunas. Allí, el terror no es una frecuencia invisible, sino un intestino viviente que escupe muerte desde la arena roja. Si el pánico de las ovejas en Oxfordshire fue un susurro de lo invisible, lo que acecha bajo las arenas del Gobi es una bofetada de materia visceral y letal. Hay lugares en la Tierra donde la geografía misma parece haber sido diseñada para ocultar errores de la evolución, y el desierto de Mongolia es el más implacable de todos. Allí, donde el horizonte vibra bajo un calor que distorsiona la razón, el terror no viene del cielo, sino de las profundidades de un suelo que parece respirar. El gusano de la muerte, el intestino que escupe rayos en el corazón del desierto del Gobi. Los pastores nómadas no temen a los lobos ni a las tormentas de arena, tanto como temen a una sombra que se mueve bajo sus pies. Lo llaman el Olgoi Korkoi. El nombre, traducido literalmente, es tan repulsivo como la criatura misma, el gusano intestino grueso. Es una descripción que no deja nada a la imaginación. Imaginen una masa de carne de color rojo sangre, del tamaño de un brazo humano, carente de ojos, de boca visible o de extremidades. Una salchicha viviente que parece haber sido arrancada del vientre de una bestia colosal y arrojada a la arena para que aprenda a matar. Narra los encuentros con la paciencia de un verdugo. Visualicen la arena moviéndose de forma rítmica, no por el viento, sino por algo que se desplaza justo debajo de la superficie, creando una pequeña cresta que avanza hacia su presa. No hay ruido, solo el siseo del grano de arena rozando la piel correosa de la criatura. Según los relatos tradicionales, el gusano no necesita morder para aniquilar. Posee la capacidad de escupir un veneno corrosivo que disuelve la carne al contacto, y por si fuera poco, puede emitir una descarga eléctrica tan potente que fulmina a un camello a varios metros de distancia. Es un organismo diseñado exclusivamente para la ejecución a distancia. La leyenda del Olgoi Korkoi no es un producto moderno para turistas. Es una herencia de sangre que ha circulado por Mongolia durante generaciones. Los occidentales supieron de él por primera vez en 1919, gracias a Roy Chapman Andrews, el explorador que sirvió de inspiración para Indiana Jones. Andrews no llegó al Gobi buscando gusanos, sino huesos de dinosaurios, pero se encontró con algo que desafiaba su formación científica. En una reunión con oficiales del gobierno mongol, el propio primer ministro le pidió, con una seriedad que helaba la sangre, que capturara un ejemplar del gusano. Andrews notó que, aunque nadie en la sala afirmaba haberlo visto personalmente, la convicción de su existencia era absoluta. Para ellos, el gusano no era un mito,
Era una variable meteorológica letal, tan real como la falta de agua. Durante la era soviética, el desierto del Gobi se convirtió en un laboratorio de silencio. Investigadores como Ivan Yepramov recolectaron historias que hablaban de una criatura que solo emerge después de las lluvias, cuando la arena está lo suficientemente húmeda para permitir su paso. Lo describían como un animal de unos 2 o 3 pies de largo, capaz de matar instantáneamente a cualquiera que tuviera la osadía de tocarlo. El gobierno comunista, en su afán por erradicar la superstición, prohibió hablar del gusano, lo que solo sirvió para enterrar la verdad aún más profundo en el subsuelo de la cultura nómada. Si el Estado te prohíbe temer a algo, ese algo se vuelve doblemente peligroso. En 1983, la ciencia pareció finalmente haber acorralado al monstruo, pero la explicación resultó ser casi tan extraña como la leyenda. El biólogo Yuri Goralov, trabajando en una zona remota del Gobi, escuchó que un pastor había capturado a un gusano de la muerte. Al llegar, Goralov vio algo moviéndose en un agujero. Desafiando todas las advertencias locales, metió la mano y sacó a la criatura. Era una Eryx tataricus, una boa de arena tártara. Es una serpiente corta, gruesa, de cabeza roma y movimientos lentos que vive bajo la arena. Para Goralov, el misterio estaba resuelto. Era un caso masivo de identidad equivocada. Pero aquí es donde la capa de la psicología oscura entra en juego. ¿Cómo puede un pueblo de rastreadores expertos, hombres que pueden identificar a un animal por el olor de su rastro a kilómetros de distancia, confundir una serpiente no venenosa con un monstruo que escupe rayos? Los nómadas insistieron en que Goralov solo había encontrado un juguete comparado con el verdadero Olgoi Korkoi. Señalaron que la boa de arena no tiene el color rojo brillante de la sangre recién vertida, ni posee la capacidad de matar a distancia. Para los creyentes, la explicación científica era un insulto a su experiencia de supervivencia. Para ellos, el desierto guarda cosas que la biología de Moscú no puede comprender. En los años 90, con la caída del telón de acero, la cacería se volvió tecnológica. El aventurero checo Ivan Makerle, obsesionado con la criatura, llevó al Gobi máquinas inspiradas en la novela Dune. Utilizó dispositivos que golpeaban rítmicamente el suelo para atraer al gusano desde las profundidades, creyendo que la vibración lo sacaría de su letargo. Makerle incluso sobrevoló el desierto en un avión ultraligero, buscando rastros en las dunas que la vista a nivel de suelo no podía detectar. Consultó a chamanes que le advirtieron que el gusano no era un animal, sino un espíritu maligno del desierto, una manifestación de la propia hostilidad de la tierra. Después de 3 expediciones y décadas de búsqueda, Makerle regresó con las manos vacías. Al final de su vida, admitió una sospecha cínica. Quizá el Olgoi Korkoi no es una especie biológica, sino una advertencia psicológica. El desierto es tan vasto y tan vacío que la mente humana necesita llenarlo con algo que justifique su miedo. Si mueres en el Gobi por deshidratación o insolación, es una muerte patética y común. Pero si mueres fulminado por el rayo de un gusano intestino, tu muerte adquiere una grandeza mítica. Aún así, queda un bulto en la arena. Queda el hecho de que en las zonas más inexploradas del mundo, las leyendas suelen tener un núcleo de verdad física que la ciencia tarda siglos en documentar. ¿Es posible que exista un animal, quizás una variante desconocida de Amphisbena o un lagarto ápodo, que posea una defensa química o eléctrica que aún no hemos catalogado? El Gobi es un excelente guardián de secretos, y mientras los buscadores de monstruos miran hacia las dunas, a veces olvidan que los lagos profundos de Rusia también tienen sus propios carceleros, criaturas que, según se dice, han devorado incluso la tecnología de guerra más avanzada. Si el Gobi es un cementerio de arena que se traga a los imprudentes con la indiferencia del sílice, las aguas de la región de Tver, en Rusia, son una morgue líquida que no solo oculta,
sino que digiere la historia. No se trata solo de lo que vive en la superficie, sino de lo que late en una profundidad que la geografía oficial se negó a reconocer durante siglos. Hay una diferencia fundamental entre el miedo a lo que corre y el terror a lo que emerge de un abismo que, según los mapas antiguos, ni siquiera debería existir. El dragón de Bronzo, el devorador de aviones de Stalin. Retrocedamos al siglo XIII, cuando el mundo era una carnicería de conquistas, y el nombre de Batu Khan, nieto de Genghis Khan, hacía que las ciudades se rindieran antes de ver el polvo de sus caballos. Sus hordas mongolas, una marea de acero y cuero que parecía imparable, se detuvieron a las orillas del lago Brosno para dar descanso a sus monturas. El aire estaba cargado con el olor a sudor de caballo y el hierro de las armaduras. Mientras los animales bajaban sus cuellos para beber del agua gélida y cristalina, el espejo del lago se rompió. Narra la escena como si el tiempo se detuviera en el momento del impacto. No fue una onda suave, fue una erupción de agua que barrió la orilla. Una masa colosal, húmeda y oscura, surgió de las profundidades con un rugido que vibró en la caja torácica de los soldados. Las mandíbulas se cerraron sobre caballos y hombres por igual, arrastrándolos hacia un fondo que no conocía la luz del sol. El agua, antes pura, se tornó de un rojo denso, espumoso por la lucha desesperada de los que eran succionados hacia el vacío. Los mongoles, hombres que no temían a ningún ejército humano, huyeron despavoridos. Aquel día, el monstruo de Brosno hizo por la ciudad de Novgorod lo que ningún muro de piedra pudo. Detuvo la invasión con un solo bocado de terror prehistórico. Este es el nacimiento de la leyenda de Brosnia, el dragón de las profundidades rusas. Pero lo que comenzó como un mito medieval se transformó en una anomalía táctica durante los años más sangrientos de la modernidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los motores de la Luftwaffe sobrevolaban el territorio soviético, los lugareños informaron de un evento que desafía toda lógica militar. Un avión alemán volando a baja altura sobre el lago fue literalmente tragado por algo que emergió del agua. Imaginen el sonido del motor radial fallando, el silbido del viento contra las alas de metal y, de repente, la sombra debajo de la superficie que se vuelve más grande que el propio avión. No hubo un misil, no hubo fuego antiaéreo, solo una boca inmensa que se cerró sobre el fuselaje, arrastrando la tecnología de guerra de Hitler al limo del fondo del lago. Los testigos describen una figura serpentina de casi 20 pies de largo, con una cabeza que oscilaba entre lo pisciforme y lo reptiliano, coronada por unos ojos inmensos que parecían brillar con una bioluminiscencia interna en las noches de Tver. La capa psicológica de este fenómeno es la más fascinante y, a la vez, la más cínica. Durante siglos, Brosnia fue el guardián de un secreto geológico. En 1997, una expedición científica decidió finalmente medir lo que se creía un estanque poco profundo y descubrió un abismo de más de 160 pies de profundidad. Esta revelación no solo validó la posibilidad de que algo grande viviera allí, sino que abrió la puerta a una teoría mucho más inquietante. El lago es un reactor químico natural. Las emanaciones de sulfuro de hidrógeno, desde el fondo del lago, pueden crear burbujas masivas de gas. Cuando estas burbujas suben, no solo hacen que el agua parezca hervir o que una cabeza de dragón emerja, sino que pueden alterar la densidad del agua de tal manera que un barco o incluso un avión que vuele demasiado bajo pierda su sustentación y sea succionado hacia abajo en cuestión de segundos. El olor a huevos podridos, el hedor clásico de Brosnia, no es el aliento de una bestia, sino el gas que sofoca la vida. Sin embargo, los escépticos oficiales prefieren explicaciones que rozan lo insultante para la inteligencia humana. Algunos sugieren que los avistamientos son causados por lucios gigantes o incluso
por castores mutantes. La idea de un castor con la fuerza para devorar caballos o derribar aviones es una muestra de la desesperación de la Academia por evitar lo inexplicable. Para los habitantes de Tver, Brosnia es real, una reliquia de un tiempo en el que los lagos no eran masas de agua, sino portales hacia una biología que se niega a extinguirse. El dragón de bronzo nos recuerda que lo que llamamos progreso a menudo solo sirve para que ignoremos lo que palpita debajo de nosotros. Pero mientras Rusia se enfrentaba a sus monstruos acuáticos en el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial, otro tipo de bestia estaba a punto de demostrar que a veces la ferocidad más pura puede ser la mayor aliada de la humanidad. Un soldado que no usaba uniforme, pero que cargaba el peso de la artillería con una lealtad que avergonzaría a cualquier hombre. Si el dragón de Brosno era la personificación del hambre geológica que devora aviones y ejércitos, la criatura que emergió de las montañas de Irán en 1942 representaba algo mucho más complejo: la necesidad del hombre de encontrar un alma en medio de una carnicería que le había arrebatado la suya propia. Mientras el mundo se desangraba en una escala industrial, un grupo de soldados polacos encontró a un guerrero que no necesitaba uniforme para demostrar su lealtad, pero que terminaría cargando con el peso del plomo y la desolación de una nación entera. La bestia de la artillería, el soldado que nació con garras abril de 1942. El calor en Hamadán, Irán, no es un clima, es un asalto sensorial. Es un aire espeso, saturado de polvo fino y el olor metálico de la desesperación. En medio de este paisaje abrasador, un grupo de soldados del segundo cuerpo polaco, hombres que acababan de escapar del infierno gélido de los gulags siberianos, se detuvo ante un niño pastor. El pequeño sostenía un saco que se movía con una energía errática. Por unas cuantas latas de carne, una tableta de chocolate y un puñal suizo, se realizó una transacción que desafiaba toda lógica militar. Del saco emergió un cachorro de oso pardo sirio, huérfano de una madre abatida por cazadores. Sus ojos, pequeños y oscuros, no reflejaban la ferocidad de un depredador, sino el vacío absoluto del exilio. Lo llamaron Wojtek. Narra su crecimiento como si fuera una película de terror psicológico a cámara lenta. Imagina al cachorro bebiendo leche condensada directamente de una botella de vodka vacía, sus garras golpeando el vidrio con un sonido rítmico mientras los soldados lo observaban con una ternura que la guerra les había prohibido sentir por otros seres humanos. A medida que Wojtek crecía, superando los 200 kilos de músculo y pelaje áspero, su dieta se transformó en una parodia de la vida militar. Aprendió a beber cerveza de un solo trago, a comer cigarrillos encendidos, disfrutando del sabor del tabaco quemado, y a luchar cuerpo a cuerpo con los soldados en la tierra sucia del campamento. El olor de la respiración del oso, una mezcla de miel y ración de combate, se convirtió en el perfume de la moral de la unidad. Pero esta no era una mascota, era un mecanismo de defensa contra la locura. La capa psicológica aquí es profunda y cínica. Estos hombres, los polacos del general Anders, eran parias. Habían sido prisioneros de Stalin y ahora eran aliados por necesidad, enviados a morir en un frente extranjero. Wojtek no era un animal para ellos, era un espejo, era un refugiado, igual que ellos. Al humanizar al oso, los soldados intentaban desesperadamente no animalizarse a sí mismos en medio de la masacre. El oso aprendió a saludar militarmente y a marchar en dos patas, una coreografía grotesca que servía como el único recordatorio de orden en un mundo que se caía a pedazos. Pero la burocracia británica no tiene espacio para el sentimentalismo. Cuando llegó el momento de embarcar hacia Italia para unirse al 8º Ejército Británico, las regulaciones fueron claras. No se permiten animales en los barcos de transporte. En un acto de audacia que solo nace de la desesperación de quien no tiene nada que perder, los polacos realizaron una maniobra administrativa sin precedentes.
Wojtek fue alistado formalmente como soldado. Se le asignó el rango de soldado raso, un número de servicio, una libreta de pago y un registro oficial. Ya no era una carga. Era el soldado Wojtek, un combatiente bajo el mando de la soberanía polaca en el exilio. La verdadera prueba de fuego ocurrió en 1944, en las laderas ensangrentadas de Monte Cassino. Imagina el escenario. El aire está saturado de cordita, el suelo es un fango compuesto de tierra y restos humanos, y el estruendo de los cañones de 25 libras es tan constante que el silencio se vuelve doloroso. En medio de este infierno de metralla, donde los hombres se arrastraban por centímetros de avance, apareció la silueta de un oso pardo de casi 2 metros de altura. Wojtek no estaba huyendo. Caminaba con calma sobre sus patas traseras, cargando cajas de munición de 45 kilos, cajas que normalmente requerían 2 hombres para ser movidas. El animal se movía entre el fuego de artillería con una indiferencia que rozaba lo sobrenatural, entregando proyectiles directamente a las tripulaciones de los cañones. No tiró ni una sola caja. Los testigos describen la escena como algo sacado de una pesadilla febril. El contraste entre la tecnología de muerte más avanzada de la época y la fuerza bruta de una bestia de los montes Zagros trabajando en perfecta sincronía. En reconocimiento a esta hazaña, la 23ª Compañía de Suministros de Artillería cambió su emblema oficial por la imagen de un oso cargando un proyectil. Pero, ¿era Wojtek un héroe o simplemente un animal tan traumatizado por el ruido y el caos que su único instinto era seguir a la manada de hombres que lo alimentaban? La psicología oscura sugiere que el oso se convirtió en el máximo sacrificio de la naturaleza, un ser salvaje reducido a una herramienta logística para la aniquilación de otros seres vivos. Tras la victoria, el destino de Wojtek fue el exilio definitivo. Mientras Polonia caía bajo la cortina de hierro soviética, su unidad fue desmovilizada en Escocia. El soldado que había cargado artillería en Italia terminó sus días tras los barrotes del zoológico de Edimburgo. Allí, el héroe se convirtió en una atracción turística. Los veteranos polacos, ahora hombres viejos y rotos que no podían volver a su patria, lo visitaban a menudo. Le hablaban en polaco y le lanzaban cigarrillos, que el oso recogía y comía con una nostalgia mecánica. Wojtek murió en 1963, pero nunca fue solo un animal. Fue el símbolo de una generación que fue utilizada y luego desechada por los engranajes de la historia. La historia del oso soldado nos deja con una pregunta inquietante. Si podemos convertir a una bestia en un servidor leal de la guerra, ¿qué nos impide inventar monstruos enteros para salvar nuestras economías o nuestras conciencias? Mientras Wojtek moría en su jaula escocesa, en las aguas lodosas de Arkansas, otro ser, quizás real, quizás fabricado, estaba a punto de demostrar que el miedo puede ser el mejor motor financiero de una ciudad en ruinas. Si el sacrificio de Wojtek fue la prueba de que el hombre puede encontrar consuelo en la ferocidad de un animal real, lo que emergió de las aguas turbias de Arkansas a principios del siglo XX demostró algo mucho más cínico, que una comunidad desesperada puede invocar a un monstruo para salvarse de la inanición económica. Hay hambres que no se sacian con pan, sino con el morbo de lo inexplicable. Y en las orillas del Río Blanco, el miedo se convirtió en la moneda de curso legal. La bestia del capitalismo, el monstruo del Río Blanco. El Río Blanco no es una masa de agua cristalina, es una arteria de lodo y secretos que serpentea por Arkansas, arrastrando consigo el limo de milenios y el silencio de los pinos. En sus profundidades, la visibilidad es nula. Es un mundo de tacto y vibración. Los primeros susurros comenzaron en 1912, cuando los leñadores locales informaron haber visto algo que describieron como una roca inmensa en el fondo del río. Pero las rocas no respiran. Narran que, mientras los hombres observaban,
La mole grisácea se movió con una lentitud prehistórica, desatando una cadena de burbujas que subieron a la superficie como el último aliento de un ahogado. Aquellos hombres no vieron un animal, vieron una interrupción en el orden natural de las cosas. Narra los hechos con la paciencia de un depredador que espera bajo el agua. Imagina el verano de 1937 en Newport, Arkansas. El calor no es solo una temperatura, es una losa de plomo que aplasta los pulmones de una población diezmada por la Gran Depresión. No hay trabajo, no hay esperanza, solo el zumbido de los mosquitos y el polvo. Fue entonces cuando Bramlett Bateman, un granjero cuya piel estaba tan curtida por el sol como la tierra que intentaba cultivar, corrió hacia la orilla alertado por sus trabajadores. Lo que vio no fue una alucinación de insolación. Describió una criatura del tamaño de un automóvil, con una piel gris y arrugada que recordaba a la de un elefante, moviéndose con una pesadez ancestral en el canal principal. Whitey, como lo bautizaron, no era solo un críptido, era un salvavidas lanzado desde el abismo. La capa sensorial aquí es densa y asfixiante. Visualicen la escena en cámara lenta. La superficie del río, habitualmente plana y aceitosa, se rompe con un borboteo violento. Emerge una joroba espinosa, de un gris ceniciento, que destella brevemente bajo el sol abrasador antes de sumergirse de nuevo. El sonido no es un rugido, sino un soplido húmedo y mecánico, similar al de una ballena atrapada en un entorno que no le pertenece. El olor que emana del agua es una mezcla de algas en descomposición y algo antiguo, algo que ha estado enterrado en el lodo durante siglos. La psicología detrás de esta aparición es la más oscura de todas. Newport no reaccionó con pánico, sino con una eficiencia comercial aterradora. En cuestión de días, la ciudad construyó una plataforma de observación y comenzó a cobrar 25 centavos por entrada. Para una familia que no tenía para comer, $0,25 era una fortuna. Para Newport, el monstruo era el motor de una nueva economía. Se contrató a un buzo para que descendiera a las profundidades lodosas con un traje de metal pesado, buscando a la bestia en la oscuridad total. Imaginen el terror del hombre bajo el agua, rodeado de una oscuridad absoluta, sabiendo que si Whitey era real, él era poco más que un aperitivo enlatado. El buzo no encontró nada, pero la leyenda ya había hecho su trabajo. El dinero fluía más rápido que el propio río. Después de décadas de silencio, la criatura resurgió en 1971. Esta vez, las pruebas eran más físicas, pero no menos misteriosas. Se encontraron huellas de 3 dedos, de un tamaño colosal, hundidas en el barro de la orilla. Alguien logró capturar una fotografía granulada, el estándar de oro de la criptozoología, donde se aprecian unas jorobas emergiendo del agua. Sin embargo, la mayor sorpresa no fue biológica, sino legislativa. En 1973, el estado de Arkansas creó oficialmente el Refugio del Monstruo del Río Blanco, otorgando protección legal a una criatura cuya existencia nunca había sido probada. Es el cénit de la ironía, el hombre protegiendo al monstruo que inventó para protegerse de la pobreza. ¿Qué era realmente Whitey? La capa de la teoría nos ofrece 2 caminos. El primero es biológico y trágico, el manatí de Florida. Estos gigantes gentiles, de piel gris y arrugada, a veces se pierden y suben por los ríos de agua dulce. Un manatí en Arkansas, lejos de su hogar, moviéndose de forma errática y luchando por respirar en aguas frías, encajaría perfectamente con la descripción de los testigos. La otra teoría es puramente humana, el hoax necesario. En tiempos de colapso social, la mente colectiva necesita un misterio para cohesionarse, una distracción que convierta la miseria en maravilla. El monstruo del Río Blanco es, quizás, la única bestia que puede presumir de tener un código legal a su nombre.
Pero mientras Arkansas protegía a su habitante invisible, en los desiertos de California, 3 buscadores de piedras estaban a punto de encontrar un objeto que amenazaba con destruir la cronología completa de la raza humana. Un trozo de metal envuelto en piedra que no debería existir y que obligaría a la ciencia a elegir entre el milagro arqueológico o la burla más absoluta. Si el río Blanco guardaba secretos de carne y lodo para salvar la economía de un pueblo, las áridas montañas de Olancha, en California, escondían algo mucho más frío, artificial y perturbador. Un objeto que, de ser lo que muchos afirmaron, obligaría a la humanidad a quemar cada libro de historia, cada tratado de geología y cada registro arqueológico para empezar de cero, desde las cenizas de una cronología que ya no tendría sentido. El artefacto de Coso, la bujía que desafió al tiempo. Es el 13 de febrero de 1961. El sol de California no calienta, sino que castiga la piel de 3 buscadores de tesoros minerales, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Mikesell. Están en las montañas de Coso, un terreno que parece Marte, donde el viento arrastra un polvo fino que se mete en los pulmones y en los ojos. Buscan geodas, esas esferas de piedra que, por fuera, parecen vulgares desechos del desierto, pero que en su interior esconden el brillo gélido de los cristales de amatista. Recogen cientos de ellas, pesadas y polvorientas, sin saber que una de esas rocas no ha sido moldeada por los milenios, sino por una tecnología que, según la ciencia, no debería existir en ese estrato geológico. Regresan a su taller, un espacio saturado de olor a aceite de corte y polvo de roca. Mike Mikesell prepara su sierra de hoja de diamante, una herramienta diseñada para rebanar la piedra más dura con la precisión de un cirujano. Enciende el motor. El zumbido llena la habitación. Coloca una de las piezas, lo que él cree que es una geoda, contra el borde afilado. Narra en este momento en cámara lenta. La hoja de diamante muerde la superficie rugosa de la piedra, pero en lugar del crujido seco del cuarzo, se escucha un chillido metálico agudo. Una nota discordante que hace vibrar los huesos de Mike. La sierra se sacude violentamente, los dientes de diamante se desintegran y el motor tose, antes de morir. La hoja, una pieza nueva y costosa, ha quedado reducida a chatarra. Mikesell retira los restos de la piedra y lo que ve dentro lo deja paralizado. No hay cristales, no hay huecos naturales. En el corazón de la roca, perfectamente circular, hay un cilindro de porcelana blanca, tan pura que brilla bajo las luces fluorescentes del taller. En el centro de ese cilindro, un eje de metal brillante, de apenas 2 milímetros, emerge con una presencia antinatural. Mikesell acerca un imán y siente un tirón violento. El metal es magnético. Alrededor de la porcelana hay una carcasa hexagonal y capas de lo que parece ser cobre en descomposición. Pero lo más inquietante no está dentro, sino en la superficie, incrustados en la corteza de lo que parece ser una roca de hace eras. Hay un clavo y una arandela, corroídos, pero inconfundibles. Habíamos encontrado algo que la mano del hombre no pudo fabricar cuando esa roca se formó. O eso nos dijeron. La capa sensorial aquí es una asfixia de imposibilidad. Toquen la superficie de la porcelana. Es fría, suave, extrañamente moderna. El contraste entre la piedra exterior, una masa de arcilla endurecida, guijarros y restos de conchas fósiles, y el núcleo tecnológico es una blasfemia visual. Virginia Maxey, buscando una respuesta, consultó a un geólogo cuyo nombre el tiempo ha preferido borrar. Su veredicto fue una bomba de fragmentación para la realidad. Basándose en las conchas fósiles atrapadas en la superficie, el nódulo tenía al menos 500.000 años de antigüedad. En ese instante, el artefacto de Coso dejó de ser una curiosidad de taller para convertirse en un O-Part, un objeto fuera de lugar, un arma arrojadiza contra la historia establecida.
La capa de la psicología oscura se despliega aquí con toda su fuerza. ¿Por qué necesitamos creer que una bujía tiene 500.000 de años? La noticia se propagó como un virus. Para los teóricos de los antiguos astronautas, era la prueba irrefutable de que una nave estelar tuvo una avería mecánica sobre California, mientras el hombre aún era poco más que un primate. Para los defensores de la Atlántida, o de Mu, era el último vestigio de una civilización hiperavanzada que fue devorada por el tiempo. Incluso los creacionistas del Tierra Joven se abalanzaron sobre el objeto, no porque creyeran en los 500.000 años, sino porque querían usarlo para ridiculizar a la ciencia. Si los geólogos podían confundir una piedra moderna con algo de 500.000 de años, ¿en qué más se estaban equivocando? El objeto se convirtió en un icono de la desconfianza hacia la academia, una reliquia que validaba cada teoría marginal y cada sospecha de que la historia es una gran mentira consensuada. Sin embargo, el misterio se alimentaba de la falta de acceso. Wallace Lane, el dueño del artefacto, lo escondió del mundo, negando cualquier examen científico riguroso durante décadas. El objeto se volvió un fantasma, existiendo solo en un par de radiografías borrosas y fotografías granuladas. Pero a finales de los años 90, la lógica fría de dos investigadores, Pierre Stromberg y Paul Heinrich, decidió perforar la leyenda. No miraron hacia las estrellas ni hacia continentes perdidos. Miraron hacia los archivos industriales de Detroit. Llegaron a un grupo de expertos que nadie esperaba en un documental de misterio: los coleccionistas de bujías de América. El veredicto fue unánime y devastadoramente mundano. El objeto fue identificado sin asomo de duda como una bujía Champion de la década de 1920, el modelo exacto que utilizaba el Ford Modelo T. Cada detalle que parecía alienígena, la porcelana, el eje magnético, la carcasa hexagonal, encajaba con el diseño de una pieza de automóvil producida en masa hace menos de un siglo. ¿Cómo terminó una bujía de 1920 dentro de una roca de 500.000 años? La respuesta es la química, no la arqueología. Lo que Mixel creyó que era una geoda era en realidad una concreción. Cuando un objeto de hierro o acero se deja en el suelo rico en minerales, el proceso de oxidación actúa como un pegamento magnético. El óxido atrae la arena, la arcilla y los sedimentos cercanos, compactándolos en una costra dura que puede parecer una roca antigua en cuestión de décadas, no de milenios. Los supuestos fósiles de 500.000 de años eran simplemente conchas modernas atrapadas en el lodo del desierto, que se endureció alrededor de la chatarra de un buscador de oro cuya camioneta probablemente se averió en las montañas de Olancha. El artefacto de Coso pasó de ser la prueba de una visita extraterrestre a ser, muy literalmente, un trozo de basura industrial envuelto en óxido. Es una lección cínica sobre la percepción humana. Nuestra desesperación por encontrar magia en el polvo nos ciega ante la evidencia de nuestra propia mediocridad. Preferimos imaginar a un viajero del tiempo perdiendo una herramienta que aceptar que un granjero de 1920 dejó un desecho en el desierto. Hoy, el artefacto es un recordatorio de la fragilidad de nuestras creencias. Nos aferramos a las anomalías porque queremos que el mundo sea más grande, más extraño y más antiguo de lo que nos dicen. Pero mientras buscamos naves espaciales en las rocas, a veces olvidamos que los hombres más ricos y poderosos pueden desaparecer en la selva sin dejar siquiera un rastro de metal, dejando tras de sí un imperio de seda y un vacío que ninguna bujía podrá llenar. Si una bujía de hierro y porcelana pudo engañar a la arqueología durante décadas, la desaparición de un hombre de carne y hueso en el sudeste asiático demostró que el vacío más profundo no se encuentra en las rocas, sino en las intenciones de aquellos que operan en las sombras del poder. A veces,
El rastro de un imperio se desvanece más rápido que el humo de un cigarrillo en la humedad de la selva. El rey de la seda. El último hilo de Jim Thompson. Imaginen el contraste más violento de la existencia. La suavidad eléctrica de la seda más fina del mundo contra la aspereza depredadora de una jungla que no perdona errores. Era el domingo de Pascua de 1967. En las tierras altas de Cameron, en Malasia, el aire no es cálido. Es una bruma fría y persistente que se pega a la piel como una mortaja húmeda. Jim Thompson, un hombre que había construido un imperio millonario, reviviendo la industria de la seda en Tailandia, se alejó de una casa de campo llamada Moonlight Bungalow para dar un paseo vespertino. Vestía con la elegancia despreocupada de quien posee el mundo. Saludó con un gesto breve y se internó en el verde esmeralda. Fue la última vez que el mundo vio al rey de la seda, antes de que la realidad se lo tragara entero. Narra este momento como si la cámara estuviera fija en sus pies, hundiéndose en el musgo. Thompson no era un turista ingenuo. Era un veterano de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, el precursor de la CIA. Había sido entrenado para sobrevivir en entornos hostiles, para leer el terreno y para desaparecer si la situación lo requería. Sin embargo, aquel día no llevaba equipo de supervivencia, ni armas, ni siquiera sus pastillas para el corazón, solo un paquete de cigarrillos y un encendedor. La imagen es inquietante. Un arquitecto del espionaje, un multimillonario con una mansión llena de tesoros en Bangkok, caminando hacia una muerte invisible, mientras el sol comenzaba hasta a filtrarse entre las copas de los árboles gigantescos. La capa sensorial aquí es una asfixia de vegetación. Visualicen la selva de Malasia no como un bosque, sino como una pared de materia viva que respira. El olor es una mezcla penetrante de tierra podrida, orquídeas salvajes y la humedad estancada que nunca ve el sol. El sonido es un chirrido constante de insectos que parece una frecuencia de radio interferida. Thompson caminó por la única carretera de acceso y luego, simplemente, dejó de existir. Cuando no regresó para el té de la tarde, el silencio del Moonlight Bungalow se volvió ensordecedor. Sus amigos, acostumbrados a su inquietud, no se alarmaron de inmediato, pero a medida que el crepúsculo se convertía en una noche negra como la boca de un lobo, el pánico empezó a reptar por las paredes de madera de la cabaña. Lo que siguió fue la búsqueda más masiva en la historia de Malasia. Más de 500 personas, incluyendo soldados británicos, policías locales, rastreadores aborígenes Oran Ashley y voluntarios, peinaron 50 millas cuadradas de terreno accidentado durante 11 días. Imaginen a los rastreadores, hombres que pueden ver una hoja movida y saber qué animal pasó, regresando con las manos vacías. No hubo una sola huella, ni un trozo de tela enganchado en una espina, ni el rastro de una hoguera. Nada. El rey de la seda se había disuelto en el aire como si nunca hubiera tenido masa física. La capa de la psicología oscura es donde esta historia se desgarra. Thompson no era solo un empresario, era un nexo de intereses durante la Guerra Fría. Sus posturas políticas eran peligrosamente independientes. Se oponía a la intervención estadounidense en Vietnam y mantenía vínculos con figuras comunistas en Indochina. Esto nos lleva a la primera gran teoría, el secuestro político. Se dice que guerrilleros comunistas lo emboscaron para utilizarlo como moneda de cambio o para eliminar a un hombre que sabía demasiado sobre las operaciones de inteligencia en la región. Pero, ¿por qué no hubo una petición de rescate? ¿Por qué un grupo de insurgentes se tomaría la molestia de borrar cada rastro de una captura en lugar de alardear de ella? Luego está la sombra de la propia CIA. Algunos sugieren que Thompson estaba a punto de desertar o que sus simpatías izquierdistas lo habían convertido en un activo inaceptable. ¿Fue una extracción forzosa?
un hombre que ayudó a fundar los servicios de inteligencia de una nación siendo devorado por la maquinaria que él mismo ayudó a crear. La ironía es sangrienta, el arquitecto de las sombras convertido en una sombra permanente. Y como si la historia necesitara un epílogo más macabro, pocos meses después de su desaparición, su hermana fue encontrada asesinada en su casa de Pensilvania en un crimen que nunca se resolvió. ¿Casualidad o una limpieza sistemática del linaje Thompson por parte de un enemigo desconocido? También existe la posibilidad del accidente mundano, que es, de alguna manera, la más aterradora. Un hombre orgulloso, acostumbrado a mandar, comete un error de cálculo, cae en un barranco oculto por el follaje y agoniza mientras escucha a los rescatistas pasar a pocos metros de él, incapaz de gritar debido a un ataque al corazón o al choque térmico. En la selva, la muerte es rápida para los pulmones, pero lenta para el olvido. El cuerpo de Jim Thompson podría estar a centímetros de un sendero transitado hoy en día, cubierto por capas de hojas secas y tiempo, transformado en el abono que alimenta la misma seda que lo hizo rico. Jim Thompson dejó atrás un imperio, una mansión que hoy es un museo y un misterio que ningún detective ha podido descifrar. Fue el hilo que se rompió en el tejido de la historia. Pero mientras Thompson se desvanecía en el verde absoluto de Malasia, otro hombre, en los cielos de Australia, estaba a punto de transmitir sus últimas palabras al mundo, describiendo una luz que no debería estar allí, antes de ser succionado por un vacío que ni siquiera la selva más densa podría igualar. Si Jim Thompson fue devorado por el silencio de la tierra, Frederick Valentick estaba a punto de ser reclamado por el silencio mucho más gélido y absoluto de los cielos. Hay desapariciones que dejan tras de sí un rastro de lodo o seda, pero lo que ocurrió sobre el estrecho de Bass en 1978 no dejó nada más que una frecuencia de radio herida y una pregunta que aún vibra en la atmósfera australiana. ¿Qué sucede cuando un hombre se encuentra con lo que su propia mente ha estado invocando durante toda su vida? El Códice Gigas, la Biblia del Diablo. El Códice Gigas, famosamente apodado la Biblia del Diablo, es un manuscrito colosal creado a principios del siglo XIII en Bohemia. Es renombrado no solo por su tamaño, sino también por la amplitud de sus contenidos y el misterioso retrato a página completa del diablo que se encuentra en su interior. También es famoso porque se cree que todo el enorme tomo es obra de un solo escriba, un hecho que ha sido confirmado en gran medida por análisis modernos. El Códice Gigas contiene una Biblia Vulgata latina completa, pero es mucho más que una Biblia. Las páginas restantes incluyen muchas otras obras que juntas lo convierten en una biblioteca en miniatura del conocimiento del siglo XIII. Presenta dos extensas historias de Flavio Josefo, una colección de textos médicos medievales conocida como Ars Medicinae, el arte de la medicina, y la crónica de Bohemia de Cosmas de Praga. Además, el códice incorpora varios textos más cortos, incluyendo un calendario de santos, diversos rituales e incluso algunos encantamientos destinados a alejar el mal. Más famosamente, una página está dedicada enteramente a una gran ilustración a color del diablo. La historia documentada del manuscrito es tan fascinante como su contenido. Fue creado en el Reino de Bohemia, en lo que hoy es la República Checa, en algún momento entre 1200 y 1230. Según una entrada en su primera página, el primer hogar conocido del manuscrito fue el monasterio benedictino de Podlachice, en Bohemia. Este era un monasterio relativamente pequeño y pobre, lo que hace improbable que un libro tan inmenso y que requería tantos recursos fuera producido enteramente dentro de sus muros. No obstante, el Códice Gigas fue atesorado allí. Sin embargo, a finales del siglo XIII, el monasterio atravesó tiempos difíciles. En 1295, los monjes empeñaron este gran tomo a otro monasterio, la abadía cisterciense de Sedlec,
pronto fue recomprado para el monasterio benedictino de Przewnow, en Praga ese mismo año. Su fama ya había crecido sustancialmente, y las fuentes medievales describían el Códice Gigas como una de las maravillas del mundo. Durante los siglos siguientes, el códice pasó por las manos de aquellos que valoraban los libros raros. En 1594, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, un ávido coleccionista de curiosidades y objetos ocultos, tomó prestado el manuscrito, entre comillas, lo trasladó a su castillo en Praga y, evidentemente, nunca tuvo la intención de devolverlo, ya que el códice permaneció en esta colección de Praga hasta la agitación de la Guerra de los 30 años, mucho después de su muerte. En 1648, cuando las fuerzas suecas conquistaron Praga al final de la guerra, el Códice Gigas fue incautado como parte del botín de guerra y llevado a Suecia. Desde 1649 en adelante, este tesoro checo residió en Estocolmo, convirtiéndose en parte de la Biblioteca Real Sueca, establecida con la ayuda del botín de este conflicto. Suecia terminaría siendo el hogar permanente del Códice Gigas, pero su presencia allí no estuvo exenta de incidentes. El 7 de mayo de 1697, un gran incendio estalló en el castillo Tre Kronor de Estocolmo, que albergaba la Biblioteca Real. En un dramático rescate, alguien salvó la Biblia del Diablo de las llamas arrojándola por una ventana al suelo. El pesado libro sobrevivió, aunque, según un informe, aterrizó sobre un transeúnte y lo hirió gravemente. Tras este susto, el manuscrito fue trasladado a un lugar seguro. El 1 de enero de 1878 fue transferido oficialmente a la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo, donde se ha mantenido desde entonces. En tiempos modernos, el manuscrito ha viajado ocasionalmente para exhibiciones especiales, e incluso regresó a las tierras checas por un corto periodo en el siglo XXI. En 2007, fue prestado de vuelta a Praga durante varios meses, atrayendo a grandes multitudes ansiosas por ver la legendaria Biblia del Diablo regresar a su lugar de origen después de casi 400 años. Ningún relato del Códice Gigas estaría completo sin la inquietante leyenda que se aferra a su origen. Según el folclore medieval, el manuscrito fue creado por un solo monje en circunstancias extraordinarias, con la ayuda del mismísimo diablo. La historia cuenta que un monje benedictino llamado Hermann el Recluido rompió sus votos monásticos y fue sentenciado a un castigo particularmente duro: ser emparedado vivo dentro del monasterio, pereciendo de hambre en completa oscuridad. Desesperado por salvar su vida, prometió que en una sola noche crearía un libro que glorificaría al monasterio para siempre, compilando todo el conocimiento humano en un solo volumen. Según la leyenda, el abad del monasterio aceptó estos términos y dijo que si realmente podía hacerlo, sería perdonado. Así que Hermann, el monje benedictino recluido, se puso a trabajar de inmediato. A medida que se acercaba la medianoche y la enormidad de la tarea se hacía evidente, el monje entró en pánico y supuestamente rezó no a Dios, sino al mismísimo diablo. A cambio de su alma, el diablo accedió a ayudarlo y terminó el manuscrito en una sola noche. Con esta ayuda infernal, el monje completó milagrosamente todo el libro al amanecer, inscribiendo la Biblia completa y todos los demás textos a una velocidad sobrenatural. Para sellar el pacto, el diablo dejó su efigie en el libro, que se convirtió en el gran y famoso retrato de Satanás en una de las páginas. Así, el tomo gigante ganó el siniestro apodo de la Biblia del Diablo, ya que la gente creía que ningún simple mortal podría haberlo creado sin asistencia diabólica. Si bien este mito de origen es famoso y escalofriante, como era de esperar, no tiene base en hechos históricos. Probablemente surgió como un intento de explicar el logro asombroso que representa la obra. La idea de que una persona pudiera producir un libro tan masivo y completo por sí sola
parecía increíble para los observadores medievales, por lo que una historia sobrenatural se arraigó. En realidad, el análisis de la caligrafía indica que el manuscrito fue de hecho obra de un solo escriba, pero durante un periodo mucho más largo. Los expertos estiman que le habría llevado al menos 20 o 30 años a una persona escribir y decorar todas las páginas con tanto cuidado y consistencia. En otras palabras, es probable que represente el trabajo de toda la vida de un monje devoto que trabajó durante décadas. No sabemos con certeza el nombre de este escriba, pero la escritura sugiere fuertemente que fue un solo individuo y estaba firmado como Hermann el Recluido. Algunos han especulado que este no es el nombre del escriba, ya que una de las virtudes principales de la orden benedictina es la humildad. Se ha especulado que Hermann pudo haber sido alguien cercano al escriba, como un mentor o quizás un amigo cercano. Notablemente, la Biblia del Diablo también presenta otro misterio más allá de su autoría. El manuscrito contenía inicialmente 320 hojas, pero por razones desconocidas, 12 de estas hojas han desaparecido. Ha habido una especulación significativa sobre lo que podría haber estado contenido en estas hojas, aunque se sabe que al menos una de ellas era el comienzo del libro del Génesis. Han surgido leyendas sobre lo que contenían estas páginas, con mitos centrados, como era de esperar, en el potencial de que algo de significado oculto estuviera contenido en ellas. Más allá de los mitos, el Códice Gigas se erige como un artefacto cultural e históricamente importante. Es una instantánea del conocimiento y las creencias del siglo XIII, encapsulando las escrituras religiosas junto con la historia, la ciencia e incluso rituales, todo en un solo libro. La inclusión de tantos textos diversos bajo una misma cubierta es extremadamente rara, convirtiéndolo en una especie de enciclopedia medieval. Esto sugiere que fue concebido como una referencia única para una biblioteca monástica, destinada a educar a los lectores con una amplia gama de información, desde lo sagrado hasta lo mundano. Artísticamente, el códice es significativo por su escala y artesanía. Las grandes Biblias iluminadas no eran desconocidas en el período, pero la Biblia del Diablo es excepcional, incluso entre estas, por sus dimensiones y la ambición de su creación. El retrato del diablo a página completa sigue siendo único en el arte medieval. Si bien existían representaciones de Satanás en otros lugares, ninguna otra Biblia conocida presenta al diablo ocupando una página entera, de pie, solo como un símbolo del mal. Los juicios de hombres lobo y el sabueso de Dios. Los juicios de brujas hombres lobo fueron un capítulo oscuro y fascinante de la historia moderna temprana. Se refieren a juicios de brujería en los que los acusados no solo eran imputados por brujería, sino también por transformarse en lobos para cometer actos malvados. Durante la Baja Edad Media y el período moderno temprano, existía la creencia generalizada de que los hombres lobo eran agentes deliberados del diablo, al igual que las brujas. Esta comprensión cultural sentó las bases para juicios en los que las personas eran procesadas por supuestamente cambiar de forma a lobos a través de la hechicería. Las primeras acusaciones de hombres lobo a gran escala surgieron en el siglo XV. En 1428, durante los juicios de brujas del Valais, en lo que hoy es Suiza, los funcionarios afirmaron que las brujas estaban causando diversas desgracias y transformándose para comerse a los lugareños. Según se informa, varios cientos de hombres y mujeres fueron condenados, encontrando finales espantosos debido a estas acusaciones. Notablemente, cualquier propiedad de los condenados, para la cual no había herederos, era confiscada por los señores locales, lo que insinúa que la codicia pudo haber impulsado algunas de estas primeras acusaciones. Se ha especulado que las personas más vulnerables, con pocas conexiones familiares,
eran el objetivo de las acusaciones de hombres lobo. Por esta razón, desde estos comienzos, el miedo a las brujas hombres lobo se extendió por Europa, alcanzando su punto máximo en el siglo XVII y desvaneciéndose en el XVIII. En general, tales casos fueron una parte pequeña pero sensacional del fenómeno más amplio de la caza de brujas de esa era. En la mentalidad de la época, los hombres lobo estaban estrechamente vinculados a las brujas. Las autoridades creían que para convertirse en lobo, una persona debía haber hecho un pacto con Satanás o haber usado brujería, lo que también requería un pacto demoníaco similar. Por lo tanto, los juicios de hombres lobo eran esencialmente tratados como juicios de brujería. Los jueces a menudo usaban cargos de brujería y licantropía indistintamente, viendo a los hombres lobo simplemente como una forma específica de brujo adorador de demonios. Los manuales sobre caza de brujas y demonología de la época, como los de cazadores de brujas como Henri Boguet en Francia, incluían secciones sobre hombres lobo junto a otros demonios. El propio Boguet afirmó haber visto a acusados de hombres lobo actuar como bestias en la sala del tribunal y lo tomó como prueba del poder del diablo sobre ellos. En resumen, para los tribunales del 1500, un hombre lobo era solo una bruja con piel de lobo. Esta fusión significaba que las acusaciones de hombres lobo florecían bajo las mismas condiciones que las acusaciones de brujas. Las personas acusadas de ser hombres lobo típicamente confesaban historias salvajes que reflejaban el folclore popular sobre brujas. Muchos hablaban de conocer a un misterioso hombre de negro, un eufemismo común para el diablo, que les daba una poción mágica o piel de lobo que les permitía cambiar de forma. Describían asistir a aquelarres de medianoche y luego salir de juerga en modo bestia. Tales detalles eran sorprendentemente consistentes en diferentes juicios, sugiriendo que las autoridades y el folclore popular suministraban un guión que los acusados finalmente se veían obligados a seguir. Los historiadores han cuestionado durante mucho tiempo por qué los juicios de brujas hombres lobo se volvieron populares en ciertos períodos y regiones. Se cree que varios factores sociopolíticos y religiosos crearon una tormenta perfecta. La Europa moderna temprana estaba plagada de agitación. Amargos conflictos religiosos, guerras, hambrunas y plagas devastaban las comunidades. En medio de tal caos, la gente asustada buscaba chivos expiatorios a quienes culpar por sus desgracias. Así como se culpaba a las brujas por las malas cosechas o las enfermedades, los hombres lobo se convirtieron en una explicación conveniente para la violencia inexplicada. Si un granjero encontraba su ganado desaparecido, o peor, o si alguien desaparecía en el bosque, un hombre lobo se convirtió en una criatura popular a quien culpar. Esto se agravaba por el hecho de que los ataques reales de lobos no eran infrecuentes en la Europa rural. Por lo tanto, era un pequeño salto sospechar que algunos lobos no eran lobos en absoluto. Más bien, podrían haber sido tus vecinos con identidades secretas, disfrazados para ocultar sus verdaderos colores. La tensión religiosa alimentó aún más estos juicios. En regiones donde la Iglesia todavía se esforzaba por erradicar las creencias paganas o folclóricas persistentes, las acusaciones de cambio de forma servían como un arma. Esto era particularmente común en el área del Báltico, donde algunas partes de la región no fueron cristianizadas oficialmente hasta el siglo XV. Estas conversiones tardías generalmente se hicieron por la fuerza, lo que hizo que las tradiciones precristianas persistentes se mantuvieran por mucho más tiempo. Incluso en regiones alpinas remotas de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, que habían sido cristianas durante mucho tiempo, el folclore local persistía de una manera que a menudo era vista como brujería por los forasteros. Tanto las autoridades católicas como las protestantes en la era de la Reforma estaban ansiosas por demostrar piedad y ortodoxia. Con este fin, descubrieron que procesar a los sirvientes de Satanás, como los hombres lobo,
era una forma rápida de demostrar su reputación de fidelidad. Se teoriza que la histeria colectiva y los factores psicológicos estuvieron profundamente entrelazados con los juicios de brujas hombres lobo. Al igual que el miedo a las brujas, el miedo a los hombres lobo podía propagarse rápidamente a través de una comunidad ansiosa. Los rumores de una bestia parecida a un lobo acechando en el bosque o un vecino sospechoso actuando de manera algo inusual podían llevar a una comunidad al pánico. Incidentes aislados de violencia o muertes inexplicables a menudo se interpretaban de la manera más aterradora posible. Este miedo colectivo era reforzado por panfletos sensacionalistas y rumores que sugerían que los hombres lobo estaban esencialmente constantemente al acecho, justo más allá del borde de un pueblo o aldea. A lo largo del pánico por los hombres lobo, numerosos juicios dejaron su huella en la historia. Un caso temprano se desarrolló en 1521 en Borgoña, cuando dos pastores llamados Pierre Burgo y Michel Verdun fueron juzgados por inquisidores. Confesaron que años antes, un misterioso hombre de negro les había ofrecido un ungüento para convertirse en lobos a cambio de su obediencia. Según su testimonio, habían asistido a reuniones de brujas por la noche y merodeaban como lobos, atacando a personas inocentes. Ambos hombres fueron condenados y quemados en la hoguera, junto con un tercer cómplice que fue acusado de ayudar e incitar sus correrías nocturnas. Mientras tanto, en la región oriental del Báltico de Livonia, las actuales Letonia y Estonia, los juicios de hombres lobo se volvieron sorprendentemente comunes en el siglo XVII. Allí, el folclore local tenía fuertes creencias en brujas y hombres lobo, aunque los campesinos veían a los hombres lobo como seres mágicos en lugar de sirvientes de Satanás. Un caso famoso de Livonia fue el de Thys de Kaltenbrunn en 1692, un hombre de 80 años. En 1692, un anciano llamado Thys Kulbrunn se presentó ante un tribunal en Livonia, la actual Letonia, e hizo una declaración sorprendente. Era un hombre lobo, pero no uno malvado. Insistió en que servía a Dios en lugar del diablo, afirmando ser un protector de su comunidad. Era un autodenominado sabueso de Dios que luchaba contra las brujas e incluso contra el mismo Satanás para salvaguardar la cosecha. En un momento en que los hombres lobo y las brujas se asociaban comúnmente con pactos diabólicos, esta afirmación fue desconcertante para los jueces. El juicio de Thys tuvo lugar en Jürgensburg, una ciudad en la Livonia gobernada por Suecia, en 1691 y 1692. Tenía casi 80 años y era un personaje local del que los nobles sospechaban desde hacía tiempo que estaba involucrado en actividades inusuales. Inicialmente, el tribunal convocó a Thys simplemente como testigo en un caso de robo en una iglesia, no para investigar la brujería. Sin embargo, Thys voluntariamente ofreció información sobre sus aventuras licantrópicas, aunque no estaba relacionada con el robo. Admitió con calma que había sido un hombre lobo, aunque afirmó haberlo dejado hacía una década, y comenzó a describir un tipo de tradición de hombres lobo completamente diferente. Según el relato de Thys, los hombres lobo como él se transformaban en forma de lobo en 3 noches específicas cada año, cuando las cosechas estaban listas para ser recolectadas. En esas noches, dijo, él y sus compañeros hombres lobo viajaban al infierno. El infierno, en la narración de Thys, no era un pozo de fuego debajo de la tierra, sino un reino subterráneo al que se llegaba a través de un pantano al final del mar, cerca de su pueblo. En ese lugar infernal, afirmó Thys, las brujas y hechiceros aliados con el diablo estaban acaparando el grano de la comunidad, el ganado y otros frutos de la tierra. La misión de los hombres lobo era luchar contra estas fuerzas malévolas, recuperar la abundancia robada y restaurarla al mundo de la superficie. Lejos de festejar junto al diablo,
Tis retrataba a los hombres lobo como incursores en el infierno, arrebatando bocados de comida mientras esquivaban a los guardianes del diablo armados con látigos de hierro. Los jueces escucharon con una mezcla de intriga y escepticismo. Poco acostumbrados a escuchar a un hombre lobo confeso insistir en que estaba del lado de Dios, presionaron a Tis para obtener más detalles, quizás esperando exponer alguna contradicción o engaño diabólico. Tis, sin embargo, estaba listo con respuestas coloridas a casi todas las preguntas. Describió cómo una bruja le había roto la nariz con un palo de escoba durante una pelea en el infierno años antes. De hecho, era una herida que los registros del tribunal corroboraron, razón por la cual había comparecido previamente ante el tribunal para acusar a esa bruja en otro asunto. Explicó varios métodos por los cuales uno podría convertirse en hombre lobo. En un momento, sugirió que el poder podría pasarse mediante un brindis mágico. Describió soplar en una jarra y entregársela a otra persona mientras decía: «Te volverás como yo». Durante todo el interrogatorio, Tis rechazó enfáticamente la idea de que sus poderes provinieran de Satanás. En su mente, los verdaderos sirvientes del diablo eran las brujas que robaban las cosechas, no los hombres lobo que luchaban por recuperarlas. Había, en esencia, creado un universo entero donde los hombres lobo eran los buenos, luchando contra todas las hordas de Satanás. La insistencia de Tis en que era un hombre lobo justo tenía serias implicaciones en el contexto de los juicios de brujas del siglo XVII. La era de la caza de brujas en Europa se basaba en la creencia de las autoridades cristianas de que cualquiera que traficara con poderes sobrenaturales, ya fuera bruja, hombre lobo o hechicero, debía estar en connivencia con el diablo. En juicios de hombres lobo anteriores, como los infames casos del siglo XVI en Francia, los hombres lobo acusados como Pierre Bourgault y Michel Verdun admitieron crímenes atroces bajo la influencia del diablo. En este contexto, la afirmación de Tis de estar luchando contra el diablo era prácticamente inaudita. Al afirmar un propósito divino para su cambio de forma, desafió el pensamiento binario de la era que catalogaba toda actividad oculta o mágica como inherentemente satánica. El tribunal en Jürgensburg luchó por entender a Tis. Incluso convocaron al pastor luterano local para amonestar al anciano e instarlo a arrepentirse de su pecado de ser un hombre lobo. Pero Tis no se echó atrás. Se negó rotundamente a confesar cualquier maldad o expresar remordimiento, manteniendo que había hecho un buen trabajo. Se negó a reconocer la autoridad del pastor, afirmando que el pastor nunca había combatido realmente contra las fuerzas del diablo. Tal desafío a la autoridad de la Iglesia, especialmente viniendo de un campesino, era extraordinario. Al final, el tribunal declaró a Tis culpable de herejía, esencialmente por propugnar creencias que podían alejar a la gente del cristianismo. Este fue un veredicto notable. No fue condenado por brujería o licantropía per se, ya que no reclamó ningún pacto diabólico, sino por promover una narrativa heterodoxa. Por su terquedad, Tis fue azotado con 20 latigazos y desterrado de la región de por vida. Este castigo, aunque parezca severo para los estándares modernos, fue notablemente indulgente, ya que se dejó ir a un hombre lobo reconocido. El juicio de este buen hombre lobo terminó así con Tis vivo, pero exiliado, sus ideas formalmente condenadas incluso mientras vivían en el folclore local. Investigadores modernos han explorado las notables afirmaciones de Tis para entender de dónde pudo haber venido tal idea de un hombre lobo benévolo. Una interpretación influyente proviene del notable historiador Carlo Ginzburg, quien estableció paralelismos entre el relato de Tis y otras tradiciones populares europeas. Estas tradiciones colocan a individuos especiales en batallas nocturnas contra brujas. En su libro Las batallas nocturnas,
Ginsburg comparó a Tis con los Benandanti de la Italia del siglo XVI. Estos eran un grupo de campesinos del norte de Italia que afirmaban que sus espíritus dejaban sus cuerpos por la noche para luchar contra las brujas y salvaguardar las cosechas del año. Al igual que los Benandanti italianos, Ties insistía en que estaban haciendo el trabajo de Dios, no el de Satanás, aunque la Inquisición finalmente persiguió a los Benandanti como brujos. Ginsburg argumentó que tales creencias podrían ser supervivencias de cultos chamánicos precristianos, antiguos rituales agrarios que persistieron en la cultura popular bajo el dominio cristiano. Desde este punto de vista, Tis sería uno de los últimos representantes de una tradición pagana en Livonia, quizás un culto de fertilidad báltico o una práctica chamánica reinterpretada a través de un marco cristiano. El énfasis en las batallas estacionales por la fertilidad de los cultivos, la transformación en forma animal, similar a un trance, y la idea de una élite espiritual defendiendo a la comunidad, todo apunta a raíces chamánicas o paganas. Además, los documentos del tribunal informan que era conocido por los lugareños como Viejo Tis, lo que indica que probablemente ocupaba una posición informal como un anciano sabio para los campesinos locales. Dicho esto, no todos los académicos están de acuerdo con la hipótesis de Ginsburg de una supervivencia pagana ininterrumpida. Algunos han criticado la idea como demasiado simplista, advirtiendo que debemos tener cuidado al proyectar una única tradición antigua detrás del testimonio de Ties. Las creencias sobre hombres lobo variaban ampliamente en Europa, y lo que sucedió en Livonia podría haber sido un desarrollo cultural más reciente. Otros han sugerido que incluso pudo haber sido un sistema de creencias personalizado de Tis y su comunidad campesina local. Lo que está claro es que Livonia tenía una reputación en la Europa moderna temprana por su tradición de hombres lobo. A lo largo del siglo XVII, circularon relatos de hombres lobo de Livonia en textos eruditos, y el paisaje forestal remoto de la región probablemente alimentó la imaginación tanto de los lugareños como de los escritores externos. La historia de Tis pudo haberse basado en elementos del folclore local, por ejemplo, leyendas bálticas sobre espíritus de lobos. Esto pudo haberse combinado con sus propias experiencias y quizás incluso un poco de narración creativa cuando fue presionado en el tribunal. Más allá de las cuestiones de tradición antigua, los académicos modernos también ven al buen hombre lobo como un símbolo de resistencia y subversión en una época de estricta jerarquía social y religiosa. Algunas interpretaciones enfatizan el contexto social de Livonia. En el siglo XVII, esta era una sociedad altamente estratificada, gobernada por una clase terrateniente alemana del Báltico sobre un campesinado nativo, letón y estonio. Algunos académicos creen que toda la historia fue entendida por los jueces no como una confesión seria de licantropía, sino esencialmente como un comentario social. Desde este punto de vista, en su testimonio, lo que realmente estaba describiendo eran a los ricos terratenientes como brujas malvadas y a los humildes y piadosos campesinos como hombres lobo que preservaban la cosecha. Esta lectura ve la identidad del hombre lobo como una especie de tradición cultural subversiva, una forma de una clase oprimida de enmarcar su lucha en términos folclóricos familiares. En otras palabras, si la clase dominante temía a los lugareños como hombres lobos salvajes, la respuesta de Tis fue: sí, somos hombres lobo, pero estamos del lado de Dios y protegemos a los nuestros contra vuestros males. Esta interpretación, por supuesto, no es universalmente aceptada, pero ofrece potencialmente una visión significativa de por qué este hombre lobo santo fue tratado con relativa clemencia. Hemos caminado sobre las ruinas de la realidad, desenterrando huesos atados a camellos y bujías que nunca debieron nacer en la piedra. Lo que queda después de apagar las luces no es la satisfacción de una respuesta,
sino la inquietante sospecha de que somos nosotros quienes estamos siendo observados. La historia no se repite, pero rima con el sonido de las pezuñas en la noche y el estático de una radio que se apaga para siempre. Al final, todos somos solo hilos de seda en un tejido que alguien más está deshilachando. Si sientes que el aire en esta habitación se ha vuelto un poco más pesado, es porque ahora sabes lo que hay detrás de la cortina. Si deseas seguir explorando los rincones donde la luz no se atreve a entrar, considera unirte a este círculo de observadores cínicos. Suscríbete y activa la campana, o conviértete en miembro de este canal para acceder a los archivos que incluso nosotros tememos abrir 2 veces. Mañana el mundo volverá a parecer normal, pero tú y yo sabremos que es solo una mentira bien contada.